Muy amadas y amados hermanos de nuestra iglesia y congregación en Pamplona, y a todas las personas que puedan unirse a este grupo, a esta comunidad online. Quiero en primer lugar darles la más cordial y fraternal bienvenida, saludándoles con mis saludos personales y a la vez con los saludos de mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, quien siempre está preocupada cada día de cada uno de ustedes. Y en lo personal también los saludo a nuestras familias, que como siempre lo he dicho, están presentándole a ustedes, a nosotros en oración y en su llamada, recordándole a ustedes y también pidiéndonos que le demos sus saludos. Quiero que demos inicio inmediatamente a nuestro devocional dominical y lo haremos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y para eso vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. En la oportunidad para que usted en su hogar pueda abrir su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. San Mateo, el primer evangelista, el primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, y vamos a la lectura de la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Más glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. En primer lugar, quiero dar muchas gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede de estar en este nuevo día, domingo, en esta mañana, alabando el santo nombre de nuestro Dios. Luego de haber tenido nuestra oración desde las 10 a 10:30 de la mañana, como lo hemos dejado estipulado, orando para que el Señor vaya bendiciendo nuestra congregación en Pamplona, para que el Señor vaya derramando su gracia divina en cada una de las familias y de las personas que conforman nuestra congregación. Bueno, ahora tenemos nuestro devocional donde hemos leído estos versos en el libro de San Mateo, el primer evangelio en el capítulo 7. Un capítulo hermoso donde el Señor se preocupa de hablarle a sus discípulos acerca de elementos muy prácticos de la vida cristiana, como por ejemplo esto de no juzgar a los demás, no ser rápidos en el juzgar. Y en segundo lugar, les habla acerca de la oración y de la regla de oro, para luego entrar en este tema maravilloso que es el tema de la puerta estrecha. Mire, este tema usted también lo podría leer en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, en el verso 24, usted puede encontrar una referencia que hace San Lucas a esta misma porción de la palabra del Señor. Y yo quisiera que en esta mañana Dios me hablara a mí. Y yo deseo de todo corazón que Dios también le hable a usted. Si hay alguna persona que por primera vez se ha unido a nuestra comunidad online, deseo de todo corazón que Dios a través de este mensaje pueda entrar a su vida. Este es un mensaje evangelístico que nos recuerda cuál es la misión que Jesucristo el Señor vino a cumplir al mundo. Ya en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, es claro San Juan al decirnos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Eso fue lo que nos enseña la palabra del Señor a través del propósito, la misión que Dios encomendó a su amado Hijo. Entonces ahora es Él quien a través de esta porción se presenta a sí mismo como la puerta estrecha. Y lo vamos a ir viendo. Miren, como el versículo 13 nos dice claramente, entrad por la puerta estrecha. Y en el versículo 14 nuevamente nombra la puerta estrecha al decir, porque estrecha es la puerta. Es como que el verso 14 viene a reforzarnos la idea de una puerta que tiene una baja o pequeña amplitud. ¿Sí? Esto me recuerda a aquel pasaje de la palabra del Señor, cuando por allí el Señor dice que es mucho más fácil, ¿verdad?, que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Allí se hace la ilustración del ojo de una aguja. Entrar un camello a través del ojo de una aguja. Hermanos amados, pareciera ser que verdaderamente el poder tener acceso a la gloria eterna no es una cosa fácil, como muchas veces se nos trata de explicar. La misma palabra del Señor dice, si con dificultad, hace una pregunta, si con dificultad el justo se salva, ¿qué pues le espera al pecador? Entendiendo que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero dice, ¿qué le espera al pecador? Dios nos ayude, amados hermanos, para comprender lo que en este día la palabra del Señor nos querrá decir. San Mateo presenta a Jesús, quien está entregándonos aquí, presentándonos una escena en donde hay una ilustración que pareciera ser muy clara y muy precisa. Y es porque los mensajes de Dios son así, son muy claros y son muy precisos. Establece este mensaje una relación entre dos elementos, puertas y caminos. Mire qué maravilloso es profundizarnos en estos versos. Una relación precisa, clara entre dos elementos, las puertas y los caminos. Puertas para entrar, caminos para transitar. ¿Sí? Puertas para poder acceder y caminos para poder, ¿verdad?, peregrinar a través de ellos. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor nos dé la sabiduría para comprender. Y estas situaciones, estas ilustraciones de las cuales nos habla el Señor, podríamos verlas como dos tipos de ilustraciones, una situación A y una situación B. En la situación A, vamos a decir, tenemos una puerta ancha y un camino espacioso, así lo dice el versículo 13, en donde dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, y agrega que lleva a la perdición. Es un camino espacioso. Esto nos muestra que el camino hacia la perdición nos presenta holgura, nos presenta un mayor espacio, una mayor capacidad para poder movernos, para poder desempeñarnos en la vida, una holgura para poder tomar decisiones, quizás una holgura para poder desarrollar nuestros sentidos y dejarnos llevar por las corrientes de este camino, ¿verdad? Es como hablar de un mar en donde usted se ingresa y tiene la posibilidad de ser llevado por distintas corrientes. Y en esta vida verdaderamente esto es así. Hoy día en el mundo tantas corrientes, tantos pensamientos, que por supuesto todos son muy respetables. Y yo siempre lo he enseñado así. Debemos comprender que Dios nos ha dado un libre albedrío,
para pensar todo lo que queramos pensar, para creer en todo lo que queramos creer. Dios nos permite acceder al libre pensamiento, al desarrollo ilustrado de los diferentes pensamientos que se han desarrollado en la humanidad, tanto en las ciencias sociales, en las ciencias puras, en las ciencias humanistas, ¿verdad? En las distintas corrientes de la vida, incluso en los distintos tipos de activismos modernos. Pero hay que comprender que no todo probablemente nos conviene como iglesia de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ya en ese tiempo, él, considerando las libertades que él tiene también como ser humano de elegir, él dice ciertamente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo debo, como cristiano en esta vida, entendiendo de que hay espaciosos pensamientos, que hay holgura, hay un libre albedrío en esta vida, que yo como cristiano debo entender que probablemente no todo me conviene. Entonces el Señor le aclara esto a los discípulos: porque ancha es la puerta, es como un portón, ¿verdad? Una entrada accesible, grande. Dice, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y aquí ya es donde me empieza a preocupar, porque esta situación A, donde hay una puerta ancha y un camino espacioso, claramente dice, lleva a la perdición, y agrega lo siguiente: y muchos son los que entran por ella. Ni siquiera el Señor dice solamente que son muchos los que caminan por ella, sino que claramente dice, y son muchos los que entran por ella. Y esto, amados hermanos, nos debe preocupar, nos debe hacer pensar y orar cada día de que Dios pueda manifestarse a este grupo humano que por esta anchura de la vida transita hacia esa puerta ancha que los lleva hacia la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Señor, ¿son pocos los que se salvan? En una ocasión, esa fue la pregunta que le hicieron al Señor: ¿son muchos o pocos los que se salvan? Podríamos preguntarnos, ¿son muchos los que se pierden? Y aquí tenemos una respuesta clara. De todas las personas que han muerto durante el año 2020, ¿cuántas de ellas fueron sorprendidas en medio de este camino ancho? ¿Cuántas personas que muchas veces caminan por este camino espacioso de holgura son sorprendidos muchas veces por la muerte? Yo recuerdo en una ocasión iba a dejar a mi esposa al aeropuerto, y mientras íbamos hacia el aeropuerto, esto queda fuera de la ciudad de donde nosotros venimos, en Copiapó, la tercera región, en Atacama, nos encontramos con un accidente en la doble vía. Se veía, por allí ya habían llegado los equipos de emergencia que nos habían pasado, habían rápidamente pasado, y cuando nos acercamos al lugar, se veía en la carretera un auto destrozado completamente, un camión un poquito más allá, y en la carretera descuartizado un cuerpo, hermanos. Era terrible, espantoso para quienes no están acostumbrados a ver estas cosas. Yo, por mi profesión, muchas veces me tocó ver esto. Por lo demás, en mi profesión fui formado, ¿verdad?, con cuerpos. Entonces, pero esto era espantoso porque uno no fue formado para ver cuerpos destrozados en una carretera. Qué terrible. Y era una mujer que, luego de haber ido y haber estado toda una noche en unas fiestas por allí, se devolvía en el auto embriagada junto a unos jóvenes, pero el auto se volcó y ella salió eyectada y fue destrozada. Qué terrible, hermano. ¿Cuántas personas son sorprendidas por la muerte en medio de este camino? Pero bueno, esa es una situación, pero la situación B es una situación B de buena, digámoslo. A de ancho, ¿verdad? Pero B, digamos, una situación
buena, una puerta estrecha, dice el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y ahora agrega, y pocos son los que la hallan. Amados hermanos, estas son las dos situaciones que nos pone aquí el Señor, pero la situación B de una puerta estrecha y de un camino angosto tiene un final bueno, feliz. Dice, lleva a la vida, pero aquí hay algo que nos espanta. Dice, y pocos son los que la hallan. O sea, ya hay una buena noticia de que es un camino que lleva a la vida. Eso es muy bueno. Pero lo que nos debe llamar mucho la atención es que agrega diciendo, y pocos son los que la hallan. Ayúdenos el Señor, hermanos. Y aquí ya hay una gran advertencia que nos recuerda esa palabra del Señor en donde el Señor nos dice que a la verdad muchos son los llamados, muchos, pero pocos son los escogidos. Dios nos ayude para poder estar, hermanos, en medio de ese grupo de pocos escogidos. Jesús, ahora bien, en su persona, nos quiere mostrar la representación clara de estos dos elementos que nos llevan hacia la eternidad. Pero quiero referirme no a la eternidad que nos lleva a la perdición, sino que quiero referirme a la situación B, a la situación buena, en donde al Señor Jesucristo lo vamos a presentar en esta hora como la puerta y como el camino que nos lleva a la salvación eterna. No quiero hablar ni hacer una gran alusión a la perdición, porque ciertamente, aunque es un mensaje necesario, creo que lo más especial, lo más maravilloso, es que, como decía el apóstol Pablo, él decía, yo predico a Cristo y a este crucificado. Él es el centro de nuestras predicaciones. Y quiero presentar a Jesús en su persona la representación de la puerta estrecha y la representación del camino angosto. La puerta, en San Juan capítulo 10, versos 7 al 9. Luego de haber él hablado acerca de la parábola del redil y cómo él era el buen pastor que se preocupaba de las ovejas y de cuidarlas, él volvió pues, dice en el versículo 7, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No dice la puerta de los cabritos, la puerta de los lobos, la puerta de a lo mejor las fieras del campo, no, sino que él se presenta como la puerta de la iglesia. Yo soy la puerta de las ovejas, dice el verso 7. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y ahí me centro en eso, frase, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Primera representación, Jesús es la puerta. ¿Quieres entrar por la puerta? Porque dice que el que por mí entrare, él agrega claramente, yo lo pondría en negrilla, será salvo. Ahora bien, Jesús también lo podemos representar como el camino. Y recuerde las palabras dichas por el Señor en San Juan 14, 6. Usted se acordará que dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad, y agrega él, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo recuerdo que siempre cuando niño escuchaba que decían que el camino, para poder llegar al cielo había que ser un niño bueno, porque los niños malos se iban al infierno y los niños buenos se iban al cielo. Pero hoy día yo entiendo por la palabra del Señor que no hay personas buenas. Lamentablemente todos somos pecadores. De una y de otra manera siempre estamos ofendiendo al Señor. Pero el camino al Padre
no es la bondad del hombre, el camino a Dios no es la obra del hombre, sino que la gracia salvadora y alcanzar la misericordia, reconociendo que solamente Jesucristo es el camino hacia Dios, es el camino hacia la salvación. Por eso la palabra del Señor claramente nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, en donde dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y a las mujeres también, en quien podamos ser salvos. Porque en ningún otro hay salvación. No podemos alcanzar la salvación por otro medio. Por eso que Lutero fue quien reclamó ante la iglesia, ¿verdad? Aquella iglesia poderosa del mundo, reclamó diciendo de que no había forma de alcanzar la salvación dando una dote de dinero, porque nadie podría comprar su salvación. Recordemos la historia de aquel rico. ¿Se acuerda usted? Hace unas 2 semanas atrás predicábamos de cómo aquel rico se engrandeció a tal manera de creerse poderoso y dijo: alma mía, descansa en la riqueza, descansa. Pero el Señor le dijo: necio, en esta noche vienen a pedirte tu alma. Y tu riqueza y tus bienes, ¿de quién serán? El Señor nos bendiga, hermano. En medio de la vida nos encontramos con la muerte. Entonces recordemos que en ningún otro hay salvación. La salvación no la encontramos en un amuleto, no la encontramos en una buena ceremonia, luego de haber muertos, en donde un sacerdote nos abra la eternidad. No, sino que es en medio de esta vida donde usted toma la decisión personal de elegir el camino por el cual va a encaminar su alma hacia la puerta angosta o hacia la puerta ancha. Y para eso el camino usted lo elige. Es quien puede tomar hoy la decisión de caminar por este camino estrecho que es Cristo, o por esos caminos que la palabra del Señor también enseña. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, caminos como la filosofía, caminos como el análisis de la ética, de la moralidad, pero ninguno de esos caminos llevan a Dios. Puede que el hombre moralmente sea muy aceptable en medio de la sociedad, sea un hombre probablemente muy bueno aparentemente, pero si no ha aceptado a Jesucristo el Señor, aunque sea elegido el mejor padre, la mejor madre, el mejor ciudadano, aunque sea una gran persona, si ha rechazado a Jesucristo el Señor, es imposible que camine por este camino que lo llevará a la puerta angosta. Esta es la mala noticia, amigo presente, estimado oyente. La mala noticia es que el único camino hacia la puerta estrecha es Jesucristo, porque Él es la puerta, Él es el camino y en ningún otro hay salvación. Los Hechos, capítulo 4, versículo 12. No nos predicamos a nosotros mismos, no enseñamos doctrina nacida de nuestras iglesias o denominaciones, no, predicamos las sagradas escrituras. Ahora bien, si es que alguien discrepa con esto pensando que probablemente podría tener acceso igual a una gloria o a un reino eterno, puede ser a través de su filosofía, a través de su creencia, a través de sus ideas. Para usted puede serlo, pero por medio de la doctrina cristiana esto no es posible. El único camino a Dios se llama Jesucristo. Es por esto que el apóstol Pablo, habiendo sido un perseguidor de la iglesia, ahora convertido al Evangelio, estando allí en la cárcel, cuando vino ese gran terremoto, dice la palabra del Señor que al carcelero que estaba en la cárcel de Filipo, él, al ver de que los discípulos
Pablo, Sila y aún los otros prisioneros no habían huido. Luego de haberse derrumbado la cárcel, ellos no huyeron. Él, pensando que ellos habían huido, él quiso quitarse la vida porque sabía que venía una gran pena de muerte sobre él. Pero Pablo lo vio en medio de la oscuridad y le dijo: no te quites la vida, no te hagas daño, porque aquí estamos todos nosotros. Mira, un hijo de Dios no defrauda a la ley. Ellos estaban quietitos allí, no querían irse, pero este carcelero fue conmovido y se tiró ante ellos y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué maravillosa pregunta. Los Hechos capítulo 16, 31 lo dice claramente. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo tanto, amados oyentes, si usted quiere caminar por este camino y quiere alcanzar la posibilidad de entrar por la puerta estrecha, su primera tarea es pues entonces rendirse a Cristo y creer en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y luego de creer viene un segundo paso: invoca el nombre del Señor. Invocar significa hablar, confesar. Dice los Hechos capítulo 2 verso 21: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el libro de los Romanos capítulo 10 verso 10, si usted lo busca, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y por qué dice esto la palabra del Señor? Porque es necesario que el que cree en Jesucristo pueda venir a Él, rendirse de rodillas ante el Señor y confesar con su boca, no en voz alta, sino que al Señor confesar sus culpas. Señor, vengo a ti en este día ante tu presencia como un vil pecador. Reconozco que he pecado ante ti y quisiera que pues tú puedas perdonarme y puedas también darme un libre acceso por este camino que me va a llevar hacia ti, que eres la puerta hacia la eternidad. Es importante entonces creer y es importante invocar, confesar con nuestra boca el nombre del Señor. Y todo aquel que le invocare, todo aquel que le confiese, será salvo. Que Dios nos bendiga en esta hora. Puede, sí, sin embargo, es algo que debo decir, es importante esclarecer algo. Este creer en el Señor, que es el primer paso, debe ser un creer basado en la fe. Debe ser un creer basado en la fe, pero no solamente un creer en la existencia de un Dios, porque muchos son los que creen en Dios, en su existencia, pero ya hemos visto que pocos son los que entran por la puerta estrecha. Usted puede hacer un censo en la calle y preguntarle a las personas: ¿crees en Dios? Sí. Y puede llenar una hojita marcando crucecita ahí: sí, creo. Muchos creen en Dios, en su existencia. Pero mire qué importante es creer realmente en Dios con una fe profunda y verdadera. ¿Por qué razón? Porque puede que el creer sea simplemente un ser limitado. Subraya esa palabra, limitado. ¿Y por qué? Porque está limitado en su existencia. Creen en la existencia de un Dios, pero no le creen a Dios. Un ejemplo: yo creo en el vecino, que él existe, pero no le creo a él. ¿Sí? ¿Nota la diferencia? Yo creo que el vecino existe, pero no le creo nada. Muchos creen en la existencia de Dios, pero no creen en nada de lo que dice la Biblia. Al contrario, reniegan contra la doctrina cristiana, aunque ellos dicen creer en la existencia de Dios. Eso no le asegura la eternidad, lamentablemente. Segundo mal creer, ya había un mal creer que era un creer limitado. Segundo mal creer, un creer superficial, sin profundizar en la fe, que es donde debe estar sembrada, cultivada, allí enterrada nuestra fe. Muchos dicen creer en Él, pero no tienen la experiencia de fe con Él. En otras palabras, dicen: yo creo que Dios está conmigo, yo creo a Dios, yo le creo a Dios, pero verdaderamente
a la hora de tener la experiencia de fe, se atemorizan y inmediatamente abortan la fe. En una ocasión recuerdo la experiencia que por allí yo pude leer. Había un hombre que delante de una gran multitud quiso hablarles de lo que era la fe y se puso al borde de un precipicio y puso una cuerda amarrada desde un borde del precipicio hasta el otro borde del cerro. Entonces él preguntaba a la multitud: ¿tienen fe de que yo puedo pasar desde este borde al otro borde? Y había la multitud que decía: sí, creemos que puedes hacerlo. Y entre esa multitud había una mujer que muy empeñosa decía: sí, yo creo que tú puedes. Un creer muy superficial. Entonces él dijo: bueno, ustedes creen, sí, creemos, muy bien. ¿Y ustedes creen que yo podría cruzar de aquí hasta acá en una bicicleta? Sí, decían todos: creemos, creemos. Y la mujer esta que llamaba la atención también saltaba y decía: creemos que puedes hacerlo. Entonces le dijo a ella: ven, súbete sobre mí para cruzar. Y en ese momento la mujer, que había públicamente demostrado tanta fe, en ese momento se atemorizó y delante de todos evitó el subirse a los hombros del hombre. Hermanos amados, esa fe, ese creer superficial también no nos lleva a la eternidad. Tercer mal creer, el creer condicional. Cuando eliges en qué creer de la doctrina de Dios. Ejemplo: yo creo en las promesas de Dios, yo creo que Dios bendice, creo que Dios puede darme sanidad y tantas cosas, pero no creo en la existencia del infierno. No olvidemos, hermanos, que Dios es amor, pero la Biblia también nos enseña que es Dios consumidor. Dios es amor, pero a la vez fuego consumidor. Este es un creer condicional. Creo cuando me conviene nada más. Ese creer tampoco nos lleva hacia la puerta estrecha. Cuarto mal creer, el creer distante. Ese decir: yo creo en Dios, si yo tengo fe. Muchas veces uno le va a predicar a alguien y tú le dices: yo quiero predicarte, quiero compartir tu mensaje. Entonces inmediatamente le dicen a uno: no, mira, no te preocupes, si yo tengo fe. Entonces yo muchas veces le he dicho: está bien, tienes fe, pero ¿en qué tienes fe? Y ellos como que no hayan que decir. ¿Tienes fe en una piedra? ¿Tienes fe en un libro? ¿En qué tienes fe? Porque yo tengo fe en Dios. Yo tengo fe en Cristo. Una fe, un creer distante, como el de un enemigo, casi como el de un enemigo. Porque la misma palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, dice: tú crees que Dios es uno y bien haces, porque aún los demonios creen y tiemblan. Miren, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Dios nos ayude en esta hora. Entonces, cuidado con ese creer limitado. Creemos en la existencia, pero no le creemos a Él. Cuidado con ese creer superficial, que creemos, pero no tenemos experiencias de fe reales. Cuidado con ese creer condicional, en donde creemos en algunas cosas cuando nos conviene, pero no en las cosas que no nos convienen. Y cuidado con ese creer distante, en donde creemos, pero sí, muy de lejos en Dios. Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos. Necesitamos creer verdaderamente, pero este creer debe ir acompañado del invocar, del confesar, de tener una fe verdadera. ¿Y sabe por qué? Porque verdaderamente todos somos pecadores y todos necesitamos alcanzar la salvación de Dios, pero que Él nos alcance a nosotros. Por tanto, dice, como lo dice el libro de los Romanos, capítulo 5, versículo 12, por tanto, dice, el pecado entró en el mundo a través de un hombre, y a través de este pecado entró la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Luego, en el mismo Romanos 5, versículo 8, allí está la buena noticia: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo todos nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo, amiga, todos somos pecadores,
Pero la buena noticia es que aun siendo pecadores, Cristo el Señor murió por todos nosotros. Y ahora si alguno osadamente dice, no, yo no soy pecador, cuidado, la misma palabra del Señor en 1 de Juan 1:18 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermanos, no nos engañemos, ¿verdad? Somos pecadores delante de la presencia del Señor. Y si alguno todavía no se considera pecador, lea en el libro de los Gálatas, capítulo 5, verso 19. Ahí está la mala noticia para nosotros los pecadores. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, y las enumera, porque muchas veces creemos que los pecadores solamente son los que están en la cárcel, los que han matado a alguien, los que han robado, o a lo mejor aquellos que piensan distinto a nosotros, ¿verdad? Y nosotros queremos ahí condenarlo. No, nosotros no hacemos eso. Comprendemos la situación del hombre pecador, porque nosotros también somos pecadores, pero la diferencia es que la Iglesia ha aceptado a un Cristo que perdona nuestros pecados. ¿Y qué cosas son pecaminosas? Gálatas 5:19 lo enumera. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son pecados sexuales. Luego viene idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, que son pecados en la convivencia humana y la convivencia con Dios. Y luego dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay algo muy claro, los que practican, es decir, los que ponen por obra estas cosas, los que para ellos es una rutina hacer de ellas parte de sus hechos, de sus obras, ellos no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, luego él agrega más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué importante es que ahora nosotros como cristianos podamos tener la certeza de que el Espíritu Santo, a través del creer en el Señor, del haber confesado nuestras culpas, ahora el Espíritu Santo ha hecho de nuestras vidas una morada, un templo, en donde Él mora y Él ha cultivado el fruto del Espíritu que engrandecerá el nombre del Señor y nos permitirá vivir una vida en medio de este camino angosto, una vida difícil, una vida probablemente de muchas dificultades, sí, pero es un camino que nos llevará hacia la puerta estrecha. Amados hermanos, quiero terminar recordando a ese hombre justo llamado Noé, quien edificó un arca, ¿se acuerda usted? Y esa arca tenía una puerta. Su gran obra mediadora, él fue un mediador de salvación, fue un constructor de esperanza de vida para muchas especies de animalitos en esta tierra, un constructor de esperanza. Y esa es la labor nuestra. Nosotros no solo debemos ser salvos, sino que también debemos ser no solamente cristianos, lo cual ya es una gran honra para nosotros, una gran bendición. Y tenemos que hacernos responsables. Entonces la pregunta es, ¿estamos a la altura de ser también responsables de lo que somos? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a caminar por este camino y llegar a la puerta estrecha un día. Pero también esta honra también va de la mano de una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esta responsabilidad? De ser como Noé, como lo dice el apóstol San Pedro. Habla de Noé diciendo que él era pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Usted, hermano amado, hermana amada, pregone esta justicia,
Pregone esta gran verdad. Dígale, cuéntele a sus amigos, a sus familiares, cuéntele a sus compañeros de que es importante creer en Dios, pero no de cualquier manera. No es solamente creer en su existencia, sino más bien creer como la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Porque en ningún otro hay salvación. Por lo tanto, recordemos que la palabra del Señor nos pone en advertencia, que solamente el que perseverare hasta el fin, es decir, no se trate de caminar por el camino angosto y luego salirnos de él, sino que tenemos que llegar hasta el final del camino. Y el que perseverare hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Y por último, la palabra del Señor nos enseña igual. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amada hermana, amado hermano de nuestra congregación, Dios le bendiga a usted por ya estar caminando por este camino, pero no te salgas del camino. Por muy duro y difícil que sea transitar por él, no te salgas. Yo sé que es más entretenido el otro camino. El otro camino es más espacioso, ¿verdad? Es un camino de mayor holgura, donde tenemos mayores libertades para soltarnos un poquito, ¿verdad? Para vivir más relajado, así como más tranquilo. Pareciera ser que el camino del cristiano es un poco más apretado, ¿verdad? Es que nos hace tener una vida más piadosa, dice la palabra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo lindo de este camino? Que llegará la hora en que la jornada terminará. Llegará la hora en que el camino terminará y entonces aparecerá una puerta. Esa puerta será estrecha y llegará la hora en que la puerta aquella se abrirá y yo entraré por ella y usted también, y podemos entrar y entraremos porque al otro lado está el amado de nuestra alma, pero ya no allí ilustrado como un camino o ilustrado como una puerta, no, sino que estará Él en persona, esperándonos para que podamos ahí oír su voz que dirá, ven, buen siervo y fiel, venid, entrad al reino de mi Padre, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí usted verá la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, las mansiones eternas. En lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, así como entró ese pobre Lázaro. Dios te bendiga, hermano, hermana de Pamplona y cualquier oyente. Y si usted todavía no ha conocido al Señor, todavía no le ha recibido como Salvador, en esta hora abre tu corazón a Cristo, abre tu corazón a Él, dile al Señor, Señor, yo creo en ti, pero no quiero creer solamente en tu existencia, no quiero tener un creer limitado, un creer superficial, un creer condicional, un creer distante, no, sino que quiero tener un creer cercano. Quiero depositar mi fe en ti y quiero que tú me ayudes también a caminar por este camino para que un día la puerta angosta, esta puerta estrecha, se abra para mí, y no solo para mí, sino que también para toda mi familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recuerdo la experiencia de ver muchas veces llevado el Evangelio a personas moribundas. Y recuerdo que en una ocasión un varón estaba en un hospital, allí en una salita solo, muriendo, agonizante. Entonces me llamaron por teléfono a mi casa y me dijeron que estaba esta situación y me dicen, Juanito, yo trabajaba en ese hospital y me dicen, Juanito, tenemos a un caballero que está agonizando en una sala. ¿Usted podría venir a hacer una oración? Entonces, claro, yo tomé mi vehículo, mi auto, me fui al hospital rápidamente, llego al hospital, me hacen pasar y allí había un hombre
que estaba pasando sus últimos minutos en esta tierra. Un hombre con un cuerpo maltratado, casi ya era un hombre relativamente joven, de unos 30 y tantos años, pero aparentaba casi 70, enflaquecido, con su piel pegada a sus huesitos, un cáncer terminal, con un suerito allí que lo hidrataba, pero ya no había nada que hacer por él. Y él sufría dolorcito, pero él estaba consciente y estaba ya sufriendo un distrés respiratorio, así. Ese era su respirar, ya no hablaba, ya no podía comer ni beber nada, nada más que eso. Entonces, entre la puerta, los paramédicos que entraron conmigo quisieron estar allí presentes. Entonces yo le dije, ¿creen ustedes que el Señor puede hacer algo con él? Sí, Juanito, bien. ¿Orarían conmigo? Sí, Juanito, bien. Entonces yo me acerqué a él, a este varón que estaba por morir. Entonces le digo así, ¿me escucha? Y él hace así. Yo soy un hijo de Dios y he traído para usted un mensaje. Y este mensaje es un mensaje hermoso de que aún en medio de esta situación terrible que está pasando, hay un Dios en los cielos que le ama. Y quiero saber si usted cree en el Señor. Y él hizo así. Usted tome mi mano, yo voy a hacer una oración por usted. Reciba en esta hora a Jesucristo el Señor. Crea que Él murió en la cruz por usted. Y si usted cree de todo corazón, el Señor va a abrir una puerta. Usted va a cerrar su ojito acá. Inmediatamente cuando los abra ya, Jesucristo el Señor le va a abrir una puerta maravillosa. ¿Cree en esto? Y él tomó mi manito así, me apretó. Y luego hicimos una oración, Señor, intercediendo por él. Recibe a este hombre que ha dado testimonio de que cree en ti. Y tú en esta hora puedes hacer un milagro, levantarlo de esta cama. Pero a lo mejor lo que tú quieres es llevártelo a tu gloria. Señor, abre la puerta del cielo para él. Abre esa puerta como lo hiciste con aquel que estaba, Señor, allí en la otra cruz, crucificado, Señor, a tu derecha. Señor, abre esa puerta, te lo ruego. Y sabe, hermanos, que luego de hacer la oración, este varón miró así con su ojito y dio como su último respiro, hizo así. Y luego apretó mi manito, cerró su ojito y se quedó. Y nunca más abrió su ojito. Hermanos amados, muchos son los que aún en el último momento reciben a Cristo y Dios le abre esa maravillosa puerta. Usted dirá, pero ¿cómo? ¿No caminaron? ¿No fue necesario caminar? No es necesario caminar. Si en el último momento reciben a Jesucristo, eso lo vale todo, porque Él dijo, yo soy el camino. No importa no haber caminado, pero si le recibe a Él, ya es suficiente. Cristo es el camino. Por eso, amigo oyente, abre tu corazón a Cristo el Señor y Él te dará la vida eterna. Dios nos bendiga. Para el Señor que vive y reina, sea la honra y la gloria. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Vamos a pedir la bendición del Señor en esta hora, que es una oración que yo hago, ¿verdad?, de pie, con mis manos alzadas, para que Dios bendiga este mensaje en nuestros corazones. Póngase de pie, cierre sus ojitos y reciba la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, gracias porque en esta hora nos ha dado este hermoso mensaje, recordándonos que Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, murió en la cruz por todos nosotros. Y Él es el camino, el único camino que nos lleva hacia la eternidad, hacia esta puerta estrecha que nos lleva hacia la vida eterna. Muchas veces el camino es difícil, pero usted, Señor, va a nuestro lado. Bendice en esta hora nuestras vidas
derrama tu bendición, la cual confirme tu salvación en nuestras vidas. Confirme a cada uno de tus hijos y de tus hijas que en esta hora han oído este mensaje. Y si alguno, Señor, todavía no ha creído, permite que esta bendición llegue a su hogar para que abra su corazón y caiga postrado ante tu presencia y tú recibas sus lágrimas, esas lágrimas de arrepentimiento y de confesión. Padre, todo te lo rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, que Dios, el Señor, les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga.